Vamos a nuestra última NIF de esta unidad formativa, que es propiedad, planta y equipo. Es la NIF C6, es una de las NIFs más largas o la NIF más larga de esta unidad formativa. Y bueno, ¿qué es? ¿Qué se considera propiedad, planta y equipo? Son activos tangibles. Los equipos tangibles son aquellos que se pueden ver, tocar, medir, pesar, ¿no? Y bueno, posee una entidad sobre los que ya tiene los riesgos y beneficios para su uso en la producción, para poder arrendarlos a un tercero, también es alguna posibilidad, para propósitos administrativos o sin un propósito inmediato, para ver, pero pues en algún momento podrías venderlos, ¿no? Se espera que duren más de un año, esa es una de las características que debe tener para que sea considerado como propiedad, planta y equipo. Y bueno, su costo de recuperación será a través de los beneficios que éste genera en la realización de la manufactura de los productos o la obtención de los servicios prestados, ¿no? O sea, realmente el costo se hace a través de la depreciación de estos equipos como el reconocimiento dentro del costo del activo al momento de que se me comercializa, de ese activo que se va sumando al valor de la materia prima para poder hacer los procesos de transformación o los procesos de prestación de servicios, ¿no? Salvo algunas excepciones, están sujetos a depreciación, tal es el caso de terrenos, ¿no? Terrenos es una partida de propiedad, planta y equipo porque es tangible, porque se espera que dura más de un año, porque su costo se recupera a través de los beneficios futuros en la realización de la manufactura, porque encima de él está la construcción, pero sin embargo no se deprecia, ¿no? Vamos a ver algunos términos, algunos ya los conocen. El costo de adquisición es el monto pagado en efectivo al momento de la adquisición del activo. Y bueno, el costo de reemplazo es el costo más bajo al que yo podría conseguir el mismo activo que me un activo que me prestara ese mismo servicio potencial, ¿no? Hay un nuevo término que se denomina componente y ese componente es una porción representativa de una partida de inmuebles, maquinaria y equipo y es como un subelemento que tiene propia planta de equipo que se puede cambiar. Por ejemplo, el motor de un avión, ¿no? El motor de un avión, los aviones tienen una vida útil muy, muy larga, también sus motores, pero algunas veces puedes únicamente cambiar el motor, ¿no? Hacer cambios en la estructura, etcétera, etcétera. Y ese componente será no parte de ese primer elemento de propiedad, planta y equipo, sino será tratado como un componente adicionado al primer componente utilizado, ¿no? Y tendrán unas vidas útiles diferentes. Bueno, el concepto de depreciación, que ya todos lo conocemos, el concepto de depreciación, que es la distribución sistemática del monto depreciable de un componente a lo largo de su vida útil. Si yo tengo un componente que voy a pensar que dura 10 años y al final de 10 años voy a tener un valor de rescate del 5%, bueno, el 95% restante lo tengo que distribuir llevándomelo a resultados de una manera sistemática para reconocer que va aumentando, ¿no? el tema de los activos. Bueno, ya tenemos la definición de inmuebles, maquinaria y equipo como activos tangibles utilizados en la producción o suministro de bienes. Y bueno, ustedes ya saben que debe de ser que duren más de un año. Ajá, y bueno, el costo, el monto depreciable, ya hablamos de él, que es el costo de adquisición menos el valor residual y las pérdidas por deterioro acumuladas. Bueno, este monto depreciable quiere decir cuál será mi base, ¿no? Para depreciación. Y bueno, hay que quitarle el valor residual porque finalmente es lo que pensamos que vamos a recuperar al final de la vida útil de un activo y al igual que las pérdidas por deterioro acumulado. Vamos a hablar del deterioro un poquito más adelante, ¿no? Y bueno, el valor específico de un activo para una entidad, este valor tiene que ver con el valor presente de los flujos de efectivo futuros que una entidad espera obtener. Ese valor específico es así como decir, bueno, ¿y esta maquinaria cuánto cuesta? No, pues me costó 100 pesos. Bueno, el valor del libro ahorita es 80, pero dadas las condiciones del mercado,
si solo tiene una vida útil remanente de 4 años, me va a dar un valor de generación de utilidades, por así decirlo, de contribución a la producción solo de 60, ¿no? Entonces, ese 60 es calculado con los flujos futuros que estamos esperando de ese activo, ¿sí? Acuérdense que hoy en día ya el tema de ¿cómo se llama? Del deterioro tiene que ver de muchas de las evaluaciones que estamos haciendo en las NIFs, tiene que ver con factores de valor presente. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una pizzería y en esa pizzería nosotros tuviéramos, como normalmente se tiene, una moto tipo Vespa, ¿no? Para entregar las pizzas, ¿no? Pues el valor específico de ese activo sería la cantidad de pizzas que puede entregar en un momento en el tiempo esa moto dentro de su vida útil. Pero si yo decido entregar pizzas con un auto de lujo, con un BMW, el valor que tiene el BMW en el mercado es más alto que el de la moto Vespa, pero el valor específico que tienen ambos activos es el mismo, porque los dos hacen que los ingresos provenientes de para lo que fueron comprados fuera el mismo. Los dos podrían tener la misma habilidad de entregar las pizzas, por lo que el valor presente de los flujos que generan en el futuro serían exactamente iguales. Entonces, eso es el tema del valor específico, ¿no? Que hay en cada uno. Y bueno, finalmente, pues tendría que hacerse la venta de ambos, si hiciéramos la venta del BMW y si hiciéramos la venta de la moto, pues obviamente entonces tendríamos diferentes, ¿no? Diferentes entradas de dinero, pero entonces, bueno, se toma el mayor entre el valor de mercado contra el valor específico para saber cuál sería su monto recuperable, ¿ok? Luego viene el valor neto en libros. El valor neto en libros es el costo de adquisición por el que se reconocen activos sin depreciación acumulada y sin pérdidas por deterioro acumulado, ¿no? Ya es lo que nosotros nos encontramos al frente del balance general. La vida útil es el periodo en el que se espera que el activo esté disponible por un periodo en que se proyecta obtener cierto número de unidades, ¿no? Unidades nos referimos a la transformación. La pérdida por deterioro es aquella que excede el valor neto en libros sobre su monto recuperable. Bueno, ya hablamos del valor de mercado del BMW y de la moto, ¿no? Entonces los dos tienen valores de mercado distintos, obviamente el BMW mucho más alto que la moto, sin embargo el valor específico del activo es el mismo, porque los dos si prestan el mismo servicio tienen la misma capacidad de generar flujos. Entonces, primero comparas esos dos, el valor de mercado con el valor específico y agarras el más grande. Ese para ti es el beneficio, ¿no? El monto recuperable. El máximo beneficio económico que puede obtenerse un activo, y aquí tenemos dos vertientes, o por el valor presente de los flujos que genera, o si lo vendo, cuánto me dan por él, ¿no? Entonces ya tenemos el monto recuperable, que es el más grande entre esos dos. Lo comparo con mi valor en libros y si el monto recuperable es menor a mi valor en libros, entonces tengo una pérdida por deterioro. Acuérdense que finalmente todos los activos tienen como misión generar flujos futuros. Entonces, si no puedo generar flujos futuros mayores a lo que voy a dar como en producción o lo que voy a dar a través de una venta, no está reflejado en mi valor en libros, tengo que hacer un cargo a resultados por esa diferencia. Obviamente es una pérdida. Y bueno, la regla general de evaluación es que el componente que cumple con la definición de inmueble, máquina de equipo debe reconocerse inicial y posteriormente como activo. Sí, el costo de adquisición puede evaluarse de una manera confiable y se traerá beneficios económicos futuros, si no, no puede ser reconocido ni como un activo. Y bueno, la regla general es que debe evaluarse a su costo de adquisición. Dentro del costo de adquisición, el costo de adquisición se integra con el precio que pagamos por él, más los honorarios de todos, notariales, legales
impuestos sobre adquisición de bienes, impuestos de importación, gastos de importación, pagos a la agente aduanal, seguros y todos los costos directamente atribuibles para la ubicación del componente o del activo hasta el momento en que pueda llegar a empezar a generar ingresos, ¿no? O la instalación de los equipos también. Y bueno, la estimación inicial de algunos costos relacionados con alguna obligación que tengamos con el proveedor del equipo o de mantenimiento de ese equipo, ¿no? Algunos costos que no forman parte del costo de adquisición son aquellos sobre los que no recaen la adquisición ni necesarios para la ubicación del activo, como los costos de apertura de una nueva instalación productiva, los costos de apertura del negocio en una nueva localización. Ese no forma parte del activo, sino formará parte de otros activos que se denominan bajo otro rubro. Más sobrevaluación, las modificaciones al costo inicial, mantenimientos mayores, adaptaciones, mejoras o reconstrucciones, aumentan el valor del activo, ¿no? Por reconstrucciones, aumenta el valor del activo si debe considerarse como un componente capitalizable. Si ese valor del activo, por ejemplo, estamos pensando en una reconstrucción de un inmueble, entonces si aumenta el valor del activo debe de considerarse como un nuevo componente, lo que decíamos de vidas útiles diferentes, y bueno, capitalizable quiere decir que forma parte de propiedad, planta y equipo. Los mantenimientos mayores, que son cuando el mantenimiento es mayor al costo de adquisición, se reconoce el costo de adquisición como reemplazo y se da de baja cualquier valor neto libre, ¿no? O sea, lo nuevo, ese gran mantenimiento que vamos a hacer será el nuevo componente y se da de baja lo que teníamos como valor de adquisición inicial, por así decirlo, ¿no? Excede el grande, entonces pues el que prevalece es el grande, ¿no? En el caso de reparaciones y mantenimientos rutinarios, no deben capitalizarse, ¿eso qué quiere decir? No deben demandarse a propiedad de equipo, deben de reconocerse en resultados conforme se devenguen y los costos de mantenimiento periódicos que incluye mano de obra y consumibles, toda aquella parte de limpieza de maquinaria, calibración de maquinaria, lubricación de maquinaria, son reparaciones normales que se van al gasto o al costo. Y bueno, adaptaciones o mejoras son desembolsos que tienen efecto de aumentar el valor del componente existente. Casi siempre esas adaptaciones o mejoras se trata sobre bienes inmuebles y bueno, se deben de reconocer como un componente nuevo de propiedad, planta y equipo, acuérdense, con vida útil diferente. Dentro de las mismas normas de evaluación nos hacen algunas aclaraciones sobre el terreno, debe evaluarse su costo de adquisición que debe incluir, como ya dijimos, los honorarios, gastos notariales e impuestos notariales de misma manera. De igual manera, el edificio debe de incluir la construcción, la instalación y el equipo permanente como aires acondicionados, manejos de voz, cableados de datos, etcétera, etcétera. Forman parte, son componentes del edificio. Moldes y troqueles, eso depende de su uso y duración, porque hay algunos moldes y troqueles, sobre todo en las industrias de inyección, que el producto final que están construyendo solo se va a hacer cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la industria automotriz se utilizan mucho moldes para hacer la parte de inyección de plásticos, toda la parte de tableros, paneles de puerta, etcétera, etcétera, defensas. Pero si el coche solo va a existir 5 años, pues el molde y el troquel solo van a tener vida útil para 5 años, 6, 7, a lo mejor por el tema de refacciones. Y bueno, el reconocimiento depende de su uso y duración, ¿no? O sea, si ya después del año 7 no se va a utilizar, ya no puede estar dentro de propiedad, planta y equipo porque ya perdió la característica que tiene de generar ingresos en el futuro. Anticipo a proveedores sobre propiedad, planta y equipo, ya lo vimos, eso se reconoce en base a la NIF C5, que es pagos anticipados, y bueno, solo se pueden reconocer los componentes a partir de que cumplen con la definición de propiedad, planta y equipo, que ya sabemos que tiene ya los riesgos inherentes al activo, ¿no? Algunas otras consideraciones, piezas de repuesto, refacciones y equipo auxiliar se deben reconocer en inventarios, ya lo vimos en la NIF pasada de inventarios, que se llaman inventarios de consumibles o inventarios de refacciones. Se debe el componente, si su costo de adquisición debería de ser el precio equivalentemente pagado en efectivo, como cualquier componente de propiedad, planta y equipo.
Si yo aporto algún componente a una empresa, por ejemplo, si vamos a hacer una empresa que se dedique a prestar servicios de consultoría financiera y contable y yo tengo un edificio, lo aporto a la sociedad, ese edificio se va a reconocer a valor razonable en propiedad, planta y equipo y a mí en el capital contable, que soy quien lo aportó, ¿no? Dentro del capital social. Si no tenemos componentes con costo, el costo de adquisición es nulo y normalmente se mete a libros para efectos de control en caso de que se hagan inventarios físicos, pero normalmente es a través de alguna unidad monetaria, no un peso, un dólar o centavos de dólar. Si el componente es de adquisición en moneda extranjera, esto es súper importante, se reconocen los flujos. Los flujos, acuérdense que cuando nosotros hacemos pagos al extranjero, opera el tipo de cambio de ese día. No podemos estar revaluando a fin de mes lo que hemos pagado por un componente o un activo que hayamos adquirido en moneda extranjera, porque fluctúa el tipo de cambio, no fluctúa, nunca fluctúa propiedad, planta y equipo, ¿ok? Propiedad, planta y equipo se reconocen a valores históricos, no así a valor razonable. Y bueno, como reconocimiento posterior tenemos que el costo tendrá que ser el costo de adquisición menos la depreciación menos las pérdidas acumuladas por el deterioro, son pérdidas acumuladas por el deterioro y la depreciación los temas de reconocimiento posterior. Ahora, ¿qué es la depreciación? La depreciación no es un proceso de evaluación, o sea, no es un proceso que vaya a determinar el valor de un activo, sino realmente es un proceso de distribución de costo. Lo que a mí me costó el activo, lo voy a distribuir sobre la vida útil que tenga el activo. Si yo tengo algunos componentes de propiedad, planta y equipo que han sido adicionados para elevar la vida útil de un activo, deben depreciarse de forma separada. Acuérdense, el monto depreciable es el costo de adquisición menos el valor residual. Esto lo van a estar encontrando mucho, el valor residual. Y el valor residual es ese valor que pensamos que al final de la vida útil podríamos obtener si hacemos una disposición de un activo. Por disposición de un activo debemos entender la venta de ese activo. ¿Cuánto me van a dar por una computadora después de 3 años de vida útil? Pues muy poco, la verdad, pero ese poco que me den será su valor residual, ¿ok? Igual de una maquinaria, igual de un auto, igual de un camión. Eso que pueda yo vender, en lo que yo pueda venderlo, aunque sea por kilo, al final de su vida útil, se denomina el valor residual. Dentro de las operaciones de arrendamiento operativo, pueden agruparse para determinar un monto depreciable y reconocerse en resultados. El arrendamiento operativo es un alquiler de algún activo y bueno, ese alquiler de un activo va a reconocerse en resultados dependiendo, alguna vez pueden agruparse, por ejemplo, si tengo una flotilla de autos y soy, ¿qué será? Budget rental, pues lo que puedo hacer es depreciarlo por lotes, ¿no? El cargo por depreciación forma parte del costo de adquisición, incluirlo en valor neto en libros, ¿no? Acuérdense que el cargo por depreciación siempre es en base al valor depreciable y al monto depreciable y bueno, siempre tenemos que quitarlo del valor en libros. La depreciación debe calcularse a partir de cuándo, a partir de que el activo esté listo para usarse. No antes, no después. Muchas veces utilizamos algunas convenciones de tipo contable que dicen, no, pues la fecha de la compra el siguiente mes, ¿no? Pero porque realmente son activos que ya están listos para usarse. Pero si estamos hablando de una maquinaria que van a estar alguna especialización de los usuarios, también forma parte del valor del activo, todo ese entrenamiento que tengan los técnicos para poder usar la maquinaria forma parte del activo. Por ejemplo, si no podemos utilizarla porque no está instalada, porque no está terminada la planta o los sistemas de enfriamiento, no se puede todavía calcular su depreciación. Y bueno, necesitamos primero, acuérdense que es la distribución sistemática del costo a través de su vida útil. Ahora, ¿cómo determinamos la vida útil? La vida útil se determina por la utilización prevista, como el caso, ¿se acuerdan de los moldes, ¿no? ¿Cuántos años me va a servir? O puede ser por el desgaste físico esperado, que eso se utiliza muchísimo en la industria.
Algunas otras pueden ser cuando necesitas un cambio de tecnología porque es obsoleta con mucha facilidad, o después de 5 años, 10 años necesitas algo que de manera ambiental no tenga tanto impacto, etcétera, etcétera, y ahí no se te vuelva obsoleto. Y bueno, hay algunos límites legales que puedan tener que ver con algunos ambientales, algunos fiscales, que puedan ayudarte a determinar la vida útil. En México, muchas empresas utilizan los límites legales de la ley del impuesto sobre la renta sobre tasas de depreciación, y mucho es porque es un símil con la realidad, sí, pero además te evita llevar un doble cálculo de depreciación, ¿no? Y bueno, el método de depreciación se debe hacer un match entre el patrón en el cual la empresa genera sus beneficios económicos, o sus ingresos, y el cargo por depreciación. Por ejemplo, si somos una empresa que ya está establecida, que ya tiene sus clientes normales, que ya está dentro de un ciclo de meseta, ¿no? De donde ya es madura la empresa y su generación es estable, podríamos pensar en línea recta. Sin embargo, si es una empresa que va empezando, pues optaríamos, por ejemplo, por una actividad. ¿Para qué? Para que al principio, mientras no tengamos tanta actividad, pudiéramos llevarnos cargos a depreciación menores, y cuando aumente la actividad pudiéramos tener depreciación mayores. Aunque sean empresas ya establecidas y con un ciclo normalizado, este tipo de método de depreciación por actividad se utiliza en algunas empresas, como por ejemplo la transportista. La transportista determina que los valores de los camiones tienen cierto kilometraje de vida útil. Entonces, en base a los kilómetros que cada camión recorre en un año o en un mes o en un periodo contable, se determina su depreciación. Y bueno, finalmente hay otra que se llama cargos decrecientes, que esos cargos decrecientes son unos sistemas que al principio empieza con una depresión muy fuerte y va disminuyendo a través de los años. Las normas de presentación en los estados financieros, aquí solo trae del balance general, que bueno, pero ya sabemos que en el estado de resultados se reconoce la depreciación dentro de gastos y dentro de costos, puede ser dentro de los costos de fabricación afectando el costo de venta, o dentro de los gastos administrativos si fuera la depreciación de los edificios o de las instalaciones o de el equipo de cómputo, el equipo de oficina que forma parte ¿cómo se llama? El activo, ¿no? Y bueno, inmuebles, maquinaria de equipo se presenta en el balance general como activo no circulante, ya lo sabíamos, porque pues si una de las reglas es que no pueda, que forzosamente deberá durar más de un año, pues evidentemente tendrá que irse al activo no circulante. Y bueno, la integración de propiedad, planta y equipo debe de presentarse o en el balance general o en notas a los estados financieros. Hemos visto algunos balances generales que traen en el cuerpo del balance terrenos, edificios, equipo de cómputo, y hay otros que presentan propiedad, planta y equipo únicamente, y en una nota los estados financieros hacen la integración por línea de producto, ¿no? Debe clasificarse los componentes no sujetos a depreciación y después los componentes sujetos a depreciación. Por eso siempre primero va la cuenta de terrenos, ¿no? Hay algunos otros componentes, no, dentro de propio plan de equipo no, pero siempre está primero terrenos porque son los componentes que no están sujetos a depreciación, y luego los que están sujetos a depreciación. Normalmente empezamos por los de vida útil más larga, por eso también se empieza por edificios, después de terreno, y se termina con los de vida más corta. Para los estados financieros deberá de separarse los componentes abandonados de los componentes temporalmente ociosos y de los componentes totalmente depreciados. Y bueno, eso normalmente se presentan en notas a los estados financieros, ¿no? Como revelación. Y bueno, dentro más de revelación son las bases de reconocimiento inicial para determinar el costo de adquisición, qué incluiste, ¿no? ¿Qué incluiste en tu base de reconocimiento inicial? ¿Qué método de percepción optaste? ¿Cuál es la vida útil? Y normalmente aquí se hace un cuadrito por línea, ¿no? El edificio, 25 años, la maquinaria, 8 años, el equipo de cómputo, 3 años, etcétera, etcétera. En base a estas vidas útiles se calculan las tasas de depreciación. Si dura
3 años, pues es el 33.3% de depreciación. Si dura 25 años, pues es el 4% de depreciación, etcétera, etcétera. ¿Cómo haces un amarre entre los costos de adquisición, depreciación y deterioro acumulado de los saldos? O sea, empiezas con el saldo inicial y le sumas las adquisiciones, las bajas, las depreciaciones y el deterioro acumulado para saber cuánto tienes al final, ¿no? Explicar el movimiento de un periodo a otro de la cuenta de propiedad, planta y equipo. ¿Qué otras cosas van en notas? Si tenemos restricciones de cualquier tipo o compromisos, por ejemplo, hipotecas, garantías, etcétera, etcétera. Si tenemos construcciones en proceso, ¿cuál es el costo que llevamos de ellas y el tiempo en el que pensamos que vamos a terminarla? Si en el reconocimiento del periodo se reconoció la depreciación de esta construcción en el proceso, ¿no? El monto, naturaleza y efecto del cambio de las estimaciones también, algunas estimaciones que se puedan hacer sobre deterioro, te lo permite, también la tienes que informar, ¿no? El deterioro de activos y algunos reversos sobre los deterioros de activos. Ahora la convergencia. Acuérdense que esto de la convergencia es cómo es que se parece nuestra norma nacional a la norma internacional. La NIF C6, que es la mexicana, converge con la NIC 16, que es la norma internacional contable 16, excepto en que la revaluación de activos en la norma internacional está permitida y en la norma nacional no está permitida. No podemos pedir a un valuador, un perito o un valuador calificado que nos diga cuánto vale nuestro edificio. Normalmente este tipo de restricciones están hechas para países que tenemos altos grados de corrupción, ¿no? Porque pues sí, tendríamos que cualquier elemento que de alza en un activo tendría un impacto en el otro lado del balance que sería una utilidad o un alza en el capital contable que sería muy beneficioso para los socios. Entonces por eso está muy limitada para México, sin embargo la norma internacional sí lo prevé. Y bueno, un tema de revelaciones que la NIF, perdón, nacional pide la revelación en caso de construcciones en proceso y la NIC 16 no tiene tal solicitud. Y bueno, esta es la norma de información financiera NIF C6 y bueno, es la última que veremos en este periodo.